Casi la mitad del jabón en Estados Unidos lleva su sello. Hoy por hoy producimos alrededor de un 40% de jabón que se consume en los gringos. Que es una locura. ¿Sí? Semana laboral de 4 días, más vida, más productividad. La única motivación que fue la pregunta fue la mejora de la calidad de la gente. Porque pues si uno se pone a ver un empleado que trabaje 6 días, 8 horas a la semana, 8 horas al día, pues imagínense qué queda de esa persona ese domingo que descansa, o de la familia de esa persona, o de los amigos de esa persona. De un desastre natural a un imperio internacional. O sea, la gente se pasa toda la vida viviendo para trabajar. No, ¿qué es lo más importante, mira, del trabajo? ¿Qué es lo más importante? Es que yo trabajo desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche y la gente se siente orgullosa de eso y se olvidó de vivir. Por supuesto, no ha sido fácil. Hemos estado quebrados, completamente quebrados, muchas veces, ¿sí? ¿Y qué hemos aprendido y qué ha salido de todos esos momentos difíciles? Pues obviamente soluciones hemos salido más fortalecidas. Porque uno se quiebra es porque algo está haciendo mal. Eso no es culpa de Esther, es culpa de uno, ¿sí? O algo que no ha entendido, o le toca redireccionar el negocio. Sostenibles e innovadores por vocación. Humildad, 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 siempre. Entre más crezca uno, más humilde tiene que ser. Aquí no se le puede subir la bilirrubina a nadie. Y al que se la va subiendo, hay que bajársela inmediatamente. Nuestro invitado de hoy es Mauricio Trujillo, CEO de Grupo ADA. Y este episodio es una clase real sobre cómo se construye una empresa fuera de serie a nivel mundial, rentable y con una cultura novedosa que funciona de verdad. Vamos a hablar sobre la conexión estratégica entre trabajo y vida personal, sobre el potencial real de implementar una semana laboral de 4 días y estar rompiéndola en el mercado. Conversaremos sobre cómo un desastre natural obligó a repensar el negocio desde casi que cero. Y por qué en Colombia hay empresas que no solo compiten, sino que juegan a largo plazo. Bueno, es que este episodio tiene de todo. Vas a ir anotando muchos hacks. Exploramos cómo se forma y se retiene talento, cómo se hace cuando uno pasa a ser CEO de una empresa familiar, qué sucede cuando el líder lidera con datos, no con discursos, cómo crecer sin desordenarse, por qué la cultura es la herramienta clave de ejecución y qué decisiones hacen la diferencia cuando todo se pone a prueba. Esto es una clase de humanización, de talento, de liderazgo, sobre tener una empresa con cabeza, con foco y siempre pensando en la gente. Arranquemos antes de conocerlo a él con la historia detrás de tener una planta de producción gigantesca y decir, vamos a trabajar 4 días a la semana. Que por cierto, más adelante les contaré una historia con Henry Ford como protagonista, que tiene pues una planta de producción de carros, en este caso, pues una en Barranquilla. A ver, esto es algo que arrancó hace muchos años, cuando teníamos la planta aquí en Manizales. Eso lo pusimos a funcionar en producción. Hace unos 20 años trabajamos 4x3. Desafortunadamente, el Ministerio de Trabajo nos prohibió hacerlo. Y así todo, pues que teníamos comunicaciones con la favorabilidad de más del 99% de la gente, el Ministerio de Trabajo no oyó ninguna razón y nos hizo quitar. Con eso estuvimos aproximadamente 4 meses. Fue una decisión espectacular. La calidad de vida de la gente y todo eso pues mejoró ostensiblemente durante ese tiempo y siempre nos quedó el dolorcito en el estómago de no poderlo tener. Ya. ¿Eso fue en qué año más o menos para yo entender, cómo ubicarme cuándo fue ese primer momento? Principios para el año 2001, 2002.
o quizás un poquito más tarde, no recuerdo, hace por ahí 20 años. ¿Sí? Y de todas maneras nos quedó la llamita prendida y durante la pandemia, pues como esta fue una industria prioritaria, pues montamos el 4x3 para evitar un poco de transportes y todo ese tipo de cosas, y eso nos funcionó perfectamente bien. Ya se acaba la pandemia y tomamos la decisión de hacerlo, y de hacerlo permanentemente. Arrancamos con la administración y después arrancamos con producción. La única motivación, que fue la pregunta, fue la mejora de la calidad de la gente, porque pues si uno se pone a ver un empleado que trabaje 6 días, 8 horas a la semana, 8 horas al día, pues imagínense qué queda de esa persona ese domingo que descansa, o de la familia de esa persona, o de los amigos de esa persona. Entonces, la motivación fundamental fue esa, mejora de la calidad de vida. Y si a eso le sumamos, pues que gran parte de nuestros empleados son madres solteras, cabeza de familia, pues que tal vez es el trabajo más duro que puede existir. Imagínense pues los beneficios para una persona de estas, o sea, el poder ver a sus hijos, el poder estar con sus hijos un fin de semana, el poder socializar, el poder hacer los emprendimientos y los sueños que nunca habían hecho, el poder estudiar, o al que le guste rascarse la barriga, rascársela con todas las ganas. Entonces la motivación fue mejora de la calidad de vida. Ahora, los efectos colaterales de esto son absolutamente espectaculares también, porque pues no solamente ha mejorado la calidad de vida, como lo digo, sino que pues la gente ha empezado a hacer una cantidad de cosas. Los emprendimientos que hay son espectaculares. La retención del personal ha sido espectacular, porque por 2 razones. Pues el que está dentro defiende su puesto a capa y espada, pero pero afuera hay 1 millón de personas tratando de entrar. Entonces, pues primero nos ha facilitado un poco la consecución de personal. Eso pues ha mejorado bastante. Y segundo, la gente no se deja quitar el puesto y el sistema se defiende solito. Y cuando a mí me preguntan que cuáles son los KPIs y todo ese tipo de cosas, aquí no manejamos eso. ¿Sí? Los KPIs es la felicidad de la gente. Y ya la persona marrullera, por decirlo pues coloquialmente, o que no le guste el sistema, o que quiera hackear el sistema, esa sale solita, porque la misma gente defiende este modelo de trabajo. Entonces lo defiende a capa y espada, y esas personas que están tratando de, pues, que no nos ha sucedido hasta ahorita, pues, pero que tratarían de hacer algo indebido, obviamente saldrán solitas. ¿Mm? Entonces, pero esa fue la motivación. Impresionante, además. O sea, es como contraintuitivo, ¿no? Uno dice, oiga, van a trabajar menos tiempo, pero vamos a ser más productivos. Cuando uno vende esa idea, digamos, la intuición jugaría un poquito en contra, pero después lo que tú dices de decir, oiga, no, es que la gente está cumpliendo más, está más contenta, no está perdiendo tanto tiempo en otras cosas. eh, Así es. Ahora, eh, esto pues también tuvo una simbiosis en los últimos años. Después de la pandemia, hubo muchos estudios a nivel mundial de muchas consultoras, y más o menos el resumen puede ser a que 80% de los empleados no querían volver a las oficinas y 80% de los empleadores querían que los empleados volvieran a las oficinas. Y eso pues era algo bien, bien complejo de casar las dos cosas. Entonces la primera decisión que tomamos, bueno, pero me voy un poco más atrás. Cuando salimos a la pandemia, si a mí me hubiesen preguntado el día antes de que nos encerraran,
que si podíamos trabajar remotamente, pues yo hubiera dado un rotundo no. Eso es imposible. Lo mismo, si le hubiera preguntado al gerente de TI, pues también nos hubiera dicho, eso es imposible, trabajar desde la casa no se puede. Y finalmente, el mundo lo hizo. Sí, nos tocó hacer obviamente algunas, mejorar el internet de algunas personas, cosas de ese estilo, pero son cosas sencillas. Entonces, digamos, ya finalizando la pandemia, después de ese estudio, pues de esos miles de estudios que se hicieron a nivel mundial, pues tomamos una decisión de que la gente trabajara desde donde quiera, a la hora que quiera y se vistiera como quiera. Y eso pues fue absolutamente espectacular y esto motivó rápidamente a que anunciáramos el 4x3 también. Que como les digo, arrancó con la administración solamente, pero el día que anunciamos eso, pues los gritos de felicidad fueron, pues, yo todavía me acuerdo de eso y se me salen las lágrimas, de verdad. Y ya pues eso se fue trasladando a toda la empresa, a todo el grupo y de verdad que pues es la medida más importante desde el punto de vista laboral que hemos tomado. Entonces esto tiene varias cosas detrás. Primero, pues como le digo, nosotros no manejamos KPI para esto, pues, porque es que uno cuando trata de ponerle números a todo eso, finalmente eso no funciona, pues creo yo, ¿sí? Entonces, pues uno ve la felicidad de la gente. ¿Qué más puede usted esperar? Pues, ¿qué más KPI que es? Sí. Lo otro es que uno no paga por horas largas. ¿Sí? Es que eso es un concepto que ya está mandado a recoger hace muchos años. O sea, uno tiene que confiar en la gente. Y eso fue lo que pasó en pandemia, finalmente. Pues cuando a uno le preguntan, bueno, ¿y cómo vamos a controlar a la gente trabajando desde la casa? Y mi respuesta era, ¿y cómo la vamos a controlar? Es que eso es imposible, ¿sí? O confiamos, ¿o no? Y yo creo que eso, pues, yo creo que el mundo dio un paso gigantesco en términos de confianza, porque, pues, esos con un policía al frente o encima, eso es... ¿Sabes qué siento yo? Que las empresas que se montaron en esa ola de confianza están marcando la diferencia en competitividad a las que dijeron, porque el otro modelo también sirve, ¿no? No quiere decir que no funcione, eh, pero al final es un tema de compromiso y conexión con la gente, que en momentos que todo está bien, pues no pasa nada, pero que en momentos duros yo sé que esa gente lo va a valorar más y va a estar con la camiseta puesta mucho más que con otra compañía. Exactamente. Y este tema de los policías, pues, ¿quién vigila a los vigilantes y todo ese tipo de cosas? Yo, pues, he sido como un detractor de eso toda la vida, pues, de tener controles, vigilantes, pues, que finalmente tenemos que confiar, ¿sí? A la larga tenemos que confiar, punto. Ujú. Y lo otro, pues una máxima que hicimos aquí, que inclusive fue Eugenia, mi hija, la que la imprimió en todo el corazón de la gente, es que no vivimos para trabajar, sino que trabajamos para vivir. Explícame eso en detalle para entenderlo bien, porque es, o sea, entiendo lo obvio. O sea, la gente se pasa toda la vida viviendo para trabajar. No, ¿qué es lo más importante, mira, del trabajo? ¿Qué es lo más importante? Es que yo trabajo desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche y la gente se siente orgullosa de eso y se olvidó de vivir, ¿sí? Y la pandemia creo que eso fue una de las cosas que le enseñó o que nos enseñó al mundo, es que el tiempo es muy poquito y hay que vivirlo. Uno no puede pasarse toda la vida trabajando. ¿Mm? Y hoy por hoy, pues ya, después de varios años después de la pandemia y lo que está pasando, o sea, está ratificando todo esto que estoy diciendo. La gente definitivamente quiere vivir, punto. Y Europa, usted ve Europa, los cambios laborales que se están dando en Europa, esto 4x3, ya hay países que lo tienen establecido, como es Islandia, con unos resultados espectaculares. Eh, Alemania también va muy adelante en eso, ¿sí?
Colombia, miren que la última reforma laboral trató de meterlo, pues sí, nuestro presidente no entendió de qué se trataba, ¿sí? El tema, y eso lo tumbaron finalmente, ¿sí? Pero eso tarde que temprano va a llegar también. O sea, ¿por qué? Es que es una presión muy grande, primero la retención del talento. Es que, o sea, si uno no hace miles de cosas para retener el talento, porque no es solamente es esta, o sea, son miles de cosas. Para nosotros el activo más importante que tiene el grupo es su gente, ¿sí? Y eso es una cosa que lo digo con sinceridad, no es una frase de cajón, es con sinceridad que lo digo así. Es nuestro activo más importante, porque cuánto cuesta eh, eh, no retener, cuánto cuesta estar capacitando permanentemente, ¿sí? Eso anteriormente puede que se pudiese, pero hoy por hoy ninguna empresa se lo puede permitir. Entonces, si ya vemos a nivel mundial lo que está pasando, la gente no quiere trabajar en empleos de, de- o nocturnos o trabajar en empresas, la crisis que hay en Estados Unidos antes de Trump. Sí, esto no estamos hablando eh, ahorita en la era de Trump, que obviamente se ha, se ha multiplicado, pero hay una crisis de empleo monstruosa en Estados Unidos. La gente no quiere trabajar en empresas, ¿sí? Usted imagínese empresas de multinacionales grandes con una rotación del 42%. Como hemos visto ya dos casos específicos de dos multinacionales muy grandes. O sea, usted imagina 42% de rotación. Uno cada dos años y 2 meses que le rote toda la gente, el 100%. Eso, la pérdida del conocimiento, no, todo, la pérdida del sentimiento de la empresa, todo. Es que no hay nada, eso no, ahí no queda nada. Y en Estados Unidos, como le estoy diciendo, después de la pandemia ha sido muy complicado y uno lo ve en los restaurantes, en los counters de los aeropuertos, todas partes. Se necesita gente, se necesita gente. Obviamente llega Trump, pues, y esto se empeora. Sí. En Europa, eh, no sé si usted se acuerda, creo que fue hace 2 años, en el verano de hace 2 años, que a Lufthansa le tocó cancelar 1.000 y pico de vuelos porque no tenía gente para los charters. Y yo me he puesto a pensar mucho, Una cosa increíble. te quiero comentar sobre esta idea y es, por ejemplo, las personas que recogen la basura o las personas que manejan un bus. En alemán, yo estoy en colegio alemán, pero una de las cosas que uno veía era que el salario para esos cargos era muy alto, o por la responsabilidad de, no sé, manejar un bus, un tren, o por lo difícil que es hacer ese trabajo diario. Y uno dice, ok, entonces ahí tendría que haber un salto salarial para que alguien lo quisiera hacer o que llegaran las máquinas y se automatizara todo eso y listo. Pero eso, pues, no, eso no va a ser así, pues, de la noche a la mañana. Puede que hagan unas cosas que se puedan robotizar, robótica de datos, todo ese tipo de cosas, pero olvidémonos, pues, que la gente se va a seguir necesitando. Y gente motivada y feliz siempre vamos a necesitar. Entonces, ese es un trabajo permanente que todos le tenemos que parar muchas bolas. Repito, retener o estar o no retener cuesta demasiado dinero, como para dejarlo pasar y no ser responsables con eso. Entonces yo sí creo que independiente a la parte sentimental de la mejora de la calidad de vida, quien no lo haga, las va a pagar. Empresas que no lo hagan, las van a pagar. Y ya está pasando Yo sé que con mucha sí, fuerza. total. Mauricio, yo sé que lo de la semana, los 4 días, los ha vuelto ustedes muy famosos en temas de recursos humanos, pero no es lo único que han hecho, es parte de una gran estrategia. Pues hablando con tu hija y con tu sobrina me contaron unas cosas súper interesantes, pero no quiero ir ahí ya todavía. Quiero es entender el personaje detrás de, em, y que me cuentes un poquito de ti, de tu historia, e incluso de tus papás, como
pues tu papá Mauricio, ¿qué te enseñó? Eh, ¿qué lecciones te dejan tus padres? ¿Qué momentos recuerdas como de esa infancia? No, muchas, muchas. A ver, esto empezó de nada, hace 70 años. El año entrante cumplimos 70 años. Esto fue una empresa que la crearon mi padre y mi madre. Y, y había un solo trabajador en la empresa. O sea, eran 3 trabajadores, mi padre y mi madre y otra persona. Y así arrancó, una fábrica completamente artesanal. Y esto se ha ido creciendo a través del tiempo, con ganas, con berraquera. Y entonces, desde el principio, pues, la primera enseñanza que yo tengo es la resiliencia, ¿sí? Insistir, persistir, resistir y nunca desistir, ¿sí? Porque, pues, todas las empresas del mundo han pasado por crisis y ADA no ha sido una excepción. Hemos estado quebrados, completamente quebrados, muchas veces, ¿sí? Eh, ¿Y qué hemos aprendido y qué ha salido de todos esos momentos difíciles? Pues obviamente soluciones hemos salido más fortalecidas. Porque uno se quiebra es porque algo está haciendo mal. Eso no es culpa de externos, es culpa de uno. Yo lo sé, estamos saturados de información y por eso pensar con claridad es tu ventaja competitiva. Ten en cuenta que los líderes más exitosos, más que saberlo todo, son los que toman decisiones inteligentes cuando todo es incierto. Llega un nuevo bootcamp que combina estrategia, comportamiento humano y herramientas prácticas para que tú puedas transformar la forma en la que tomas tus decisiones y en las que tu equipo toma sus decisiones. Aquí vas a aprender a detectar sesgos invisibles, mejorar tu capacidad de juicio, conectar con lo que realmente importa, tu gente y tus decisiones. Nos vemos en Bogotá, en el bootcamp Pensando con Claridad en el Mundo Complejo. ¿Se acuerdan que les conté de Henry Ford? Pues hace 100 años él hizo algo revolucionario. Redujo la jornada laboral de 6 a 5 días en sus fábricas, manteniendo el salario de todos. Era el año 1926. Eso sonaba como una verdadera locura. Pero su apuesta funcionó. La productividad aumentó, el compromiso también. Y de paso creó una nueva cultura de consumo. Ford entendía que un trabajador descansado no solo rinde más, también se convierte en una persona mucho más completa, que simple y poderosa. Y hoy esa misma pregunta vuelve con más fuerza. ¿Y si trabajar menos días, 4 en vez de 5, no fuera una amenaza, sino una evolución natural del trabajo? Voy a dar los siguientes datos que hablan por sí solos. En el Reino Unido, el mayor experimento global con 61 empresas mostró que el 92% mantuvo el modelo, la productividad, durante 6 meses e incluso aumentaron sus ingresos y su bienestar. En Japón, Microsoft reportó un aumento del 40% en productividad con semana de 4 días. En Islandia, el 86% de la fuerza laboral ya puede acceder a jornadas reducidas tras estudios que mostraron igual o mejor desempeño. Entonces, aquí el hack es clave. No se trata de trabajar menos, se trata de trabajar mejor, con foco, con autonomía, con humanidad. Y quizá, como Ford hace un siglo, hoy también necesitamos líderes que se atrevan a romper el molde y diseñar el trabajo como algo que potencia la vida en vez de agotarla. Esto de la semana de 4 días es apenas un abrebocas, porque Mauricio y Grupo A tienen mucho más. Tienen una estrategia y unas acciones de cultura y de liderazgo fuera de serie. Pues bueno, eso sí, antes de todo esto, tenemos que conocer a sus padres y su historia. O algo que no ha entendido, o le toca redireccionar el negocio. Muchas cosas pueden pasar. Pues eso no hay una regla, pero lo más fácil es tirar la toalla, ¿sí? Eh, y tirar la toalla y decir, yo no fui capaz con esto, venga, hagamos otra cosa. Por eso digo yo que una de las grandes enseñanzas ha sido la resiliencia. Y en el tema ya laboral, mi padre y mi madre siempre decían algo: con el bolsillo de los trabajadores no se hace empresa, ¿sí? Aquí hay que pagar bien y a tiempo, ¿sí? Y en todas esas crisis nunca se le dejó de pagar a la gente. O sea, era lo primero que tenía que salir, porque, porque son la vida de
de muchas familias que dependen de uno. Entonces eso tiene que ir por delante. Obviamente las empresas tienen que ser rentables. Una empresa que no sea rentable, pues eso no tiene futuro. Pero no se puede mirar todo en la rentabilidad económica, sino hay otro tipo de rentabilidades, que es la rentabilidad del alma, ¿sí? Y hacer las cosas bien. Y eso fue lo que me imprimieron mi padre y mi madre toda la vida, ¿sí? Se haga las cosas bien, ¿sí? Usted tiene que pagarle bien a la gente. Hay que trabajar con gente idónea, obviamente. Ser estrictos, obviamente, somos muy estrictos, porque esto se puede entender como paternalismo y no lo hay, ¿sí? Y aquí tenemos impresa una frase en todas las oficinas, en las plantas, tanto en Colombia como en México, y es la siguiente, que es la filosofía del trabajo de Ada. Si no sabe, le enseñamos. Si no puede, le ayudamos. Pero si no quiere, le invitamos a que se retire. Ujú. Y lo hacemos. ¿Sí? O sea, una persona eh, que no quiera trabajar en la empresa, obviamente el daño que hace es horrible. Es para afuera, para afuera. Se identifica y para afuera. A mí nos sirve gente de excelente para arriba, porque invertimos mucho en la gente, ¿sí? Invertimos mucho en el bienestar. O sea, no sé cuántas cosas podemos hacer al año, son incontables, desde todo punto de vista, ¿sí? Cursos, capacitaciones, ferias de emprendimiento, si a la empresa le va bien, a todos los empleados les va bien. Entonces, a final de año, damos salarios extras dependiendo de los resultados de la empresa. Digamos, el año pasado dimos 3 salarios completos al 100% del personal en diciembre. Entonces, todo ese tipo de cosas, pues, tiene que ser así. O sea, si uno, pues, cómo no va a salir, cómo la gente no va a estar contenta si ve que uno está procurando de que todo el mundo mejore su calidad de vida desde todo punto de vista, ¿sí? Hoy por hoy estamos arrancando, digamos, un programa de capacitación financiera para las familias. Eso es una espiral que se traga a toda la familia, eso es aterrador. Entonces, digamos que esa capacitación financiera a toda la gente nos interesa mucho, ¿sí? Y la estamos empezando a hacer, o sea que, no sé, son miles de cosas, actividades que hacemos anualmente. Pero volvamos a la historia. Entonces, tus papás, un empleado más empieza en la empresa. Y tú, chiquito, que tú ves a tus papás levantarse todos los días, ir a trabajar, tú vas a la fábrica, ¿cómo era esa historia? ¿Qué recuerdos tienes de esa infancia? La fábrica era el sitio de juegos. Jugábamos con las cajas de jabón y con toda la cosa, pues. Hoy por hoy, obviamente, eso es imposible, pues, porque tener eh, niños rondando una planta, pues, con el tema de seguridad industrial y toda la cosa, pues, ni hablar. Pero sí, yo me crié toda la vida en la fábrica. Aquí llevo ya 40 años, ¿sí? El año pasado cumplí 40 años y pasé por todas las áreas de la empresa. Yo empecé, pues yo soy ingeniero químico y empecé lavando la vidriería del laboratorio. Ese fue mi primer trabajo, ¿sí? Porque tampoco, pues, llegué con paracaídas a ninguna parte, ¿sí? Entonces he pasado por muchas áreas de la empresa y obviamente, pues esa parte humana siempre me ha, me ha interesado, me ha gustado, soy muy cercano a la gente. Prácticamente mi labor es hablar con la gente. Yo tengo, digamos, desde hace muchos años una, una charla o una invitación que hago, que se llama Tómate un café con Mauricio, donde invito a grupos de entre 15 y 20 personas, para no hablar de trabajo, es hablar de la parte personal, de la parte humana, de todo ese tipo de cosas. Y eso pues al principio, cuando arranqué con eso, fue difícil porque la gente decía, bueno, ¿y este
cuál es la agenda oculta de este personaje, ¿sí? Pero eso fue calando y hoy por hoy, pues ya todas las áreas lo hacen. O sea, esto tiene que ser trabajar con el corazón. O sea, finalmente si uno no conoce a la gente, si la gente no lo conoce a uno desde el corazón, es muy difícil también. Y aquí también Eugenia, pues también ha sido una de las personas que ha liderado todo este tema de Inner Development Goals, ¿sí? Que ya lo estamos poniendo dentro de la empresa, pues lo llevamos haciendo muchos años, pero ya lo estamos haciendo más formalmente y en todas las áreas y la verdad que los resultados son espectaculares, espectaculares. O sea, gerenciar desde el corazón es muy diferente a gerenciar desde el púlpito, ¿sí? Y ahí, Un cambio que hay que hacer. y ahí sí, es un cambio de fondo y en esa historia tuya, como en ese café, si yo me estuviera tomando un café contigo, en esa hora de tomarse un café con Mauricio y buscar entender como tu infancia, tu adolescencia, como los desafíos que te hacen el líder que eres hoy, ¿qué cosas recuerdas? No muchas, pues, obviamente, pues hubo muchos momentos de carencias, ¿sí? Pues de esas dificultades obviamente traían carencias, ¿sí? Pero siempre, como yo te digo, mi papá, un industrial berraco, y mi mamá nunca lo dejó, yo nunca le vi a mi mamá una cara de negativa. Mi mamá siempre fue positiva. Mi mamá siempre fue el soporte del positivismo. O sea, ella nunca se dejaba amilanar. ¿Mm? Que mi padre sí podía tener unos momentos de ver, esto ya se podió, esto ya. Y mi mamá nunca dejaba que eso sucediera. Entonces, toda esa mezcla de berraquera por un lado, de resiliencia por la otra, de, 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 de no tirar la toalla, no sé, esa yo creo que fue como la formación profunda del alma. ¿Mm? Obviamente también a través del tiempo yo he dado pues un cambio fundamental, pues, ¿sí? Porque pues esto no para, uno tiene que seguir y seguir mirando hacia adentro y todo ese tipo de cosas y yo creo que empieza a encontrar muchas cosas y a pacificar el alma que es muy importante hoy por hoy. Y eso es lo que uno tiene que lograr con toda la gente, o sea, que la gente venga, que trabaje de verdad desde el corazón. No, es que no lo puedo decir de otra forma. Desde el corazón, desde el alma, desde las entrañas. Bien, que esté feliz. Traiga todo su ser. ¿Sí? Cuando uno llega a la empresa y dice hijo de tantas, que no sé qué, este jefe mío, pues, ¿qué puede esperar usted de una persona así? ¿Qué resultados puede esperar? Puede que económicos los tenga en algún momento, pero tarde que temprano la lleva. Tarde que temprano. O la persona se le aburre, o empieza a hacer cosas que no son, o, o genera una cultura negativa. Y ese sí que es horrible. Una cultura negativa es desastrosa, desastrosa. Otra de las cosas que hacemos mucho, aquí me voy acordando, es el tema del respeto. El respetar y hacerse respetar. O sea, es tan culpable el que irrespeta como el que se deje respetar. Y esa es parte de la cultura que imprimimos toda la vida en todo el mundo. No hay ninguna razón de ser. Que una persona que supuestamente se levantó con el pie izquierdo, como se dice vulgarmente, pues llegue a trapear con todo el mundo. ¿A cuenta qué? A cuenta que la gente tiene que pagar su mal genio, ¿sí? O lo que le pasa en la casa. Pues todo el mundo tiene, yo no creo que haya ninguna persona en el mundo que no tenga alguna problemática por fuera del trabajo. Y eso es muy difícil, pues el que dice que
que los problemas se quedan en casa y trabajo es trabajo, me muero de la risa de ese cuentico, ¿sí? Entonces, trabajar con respeto y hacerlo valer realmente. Y eso también ha generado una cultura desde hace muchos años espectacular en la empresa. O sea, aquí pues a gritos absolutamente nada. Y menos, pues yo soy muy mal hablado. Uso palabras y toda la cosa, pero con cariño, ¿sí? No con insulto. Hace varios años me leí un texto de Jim Collins, un libro que se llama Empresas que caen. Se me vino a la mente al conversar con Mauricio. Es una especie de radiografía donde muestra cómo la caída de diferentes gigantes, admiradas, invencibles en su momento, se dio. La razón no fue el mercado, ni la competencia, ni la crisis. Fue algo más peligroso, y es que olvidaron quiénes eran. Jim Collins identifica 5 etapas del declive, y lo más aterrador es que todo empieza justo cuando crees que estás haciéndolo todo bien. Primero, llega la soberbia nacida del éxito, cuando una empresa cree que nada puede tocarle. Después, esa búsqueda indisciplinada del crecimiento, donde se corre sin dirección ni conciencia. Luego, la negación del riesgo, porque admitir debilidad sería perder poder. Sigue la búsqueda desesperada de la salvación con apuestas desesperadas y llega uno al final, a lo inevitable. Rendirse, desaparecer o ser adquirida por otra compañía. Ahora escuchen bien esto. Todo eso que Collins advierte, Mauricio está haciendo lo contrario. En lugar de soberbia, lidera con humildad absurda. No hay ego, hay escucha. En vez de crecer por crecer, Grupo A crece con sentido, sin traicionar su esencia. No niega los riesgos, los enfrenta con calma, con equipo, como cuando decidió no despedir a nadie durante la pandemia. Tampoco hay salvación desesperada, porque nunca se ha perdido. Y lejos de rendirse, Grupo A florece, cuidando detalles que otras compañías ya dejaron de mirar. Lo más admirable es que en un mundo que está premiando sobre todo que vayamos más rápido, modo turbo, vanidad, Mauricio lidera con algo que de pronto no encontramos tanto: coherencia emocional y sentido humano. Y eso, en tiempos de ruido, es casi revolucionario. Volvamos al episodio. En todo este proceso hay un momento retador, un desastre natural que los afecta primero negativamente y luego se convierte en algo muy valioso. Un aguacero que tuvimos en Manizales, cuando la planta estaba aquí en Manizales, el 19 de abril de 2017, ¿sí? Fue un aguacero tremendo en Manizales, tremendo. Hubo como 17 muertos en aquella época y una de las partes más afectadas fue los alrededores de la empresa, ¿sí? Eso. Hubo mucho derrumbe, muchos deslizamientos, mucha gente muerta. A la empresa no le pasó nada, o sea, no se cayó ni una sola pared, no pasó absolutamente nada, pero el edificio como tal perdió la funcionalidad, ¿sí? O sea, no se podía seguir fabricando. Entonces ahí fue donde tomamos la decisión, ya teníamos una planta en Barranquilla y tomamos la decisión de pasar toda la producción para Barranquilla, ¿sí? Ese, digamos, fue un momento difícil, pero también con berraqueras, uno siempre sale de todas. Eso no hay otra cosa que hacer sino poner el pecho y positivismo. Yo soy una persona optimista, siempre me gusta ver el vaso medio lleno y no medio vacío, ¿sí? Quizás algunas veces iluso, pero siempre optimista. Entonces también necesito gente que me ponga el polo a tierra, porque, pues para no caer en la ilusión, ¿sí? Y tenemos un grupo de trabajo completamente espectacular, de verdad, que todas las vicepresidencias y gerencias y todo el staff y toda la gente, pues, en general, es espectacular. Y a mí me encanta esa diferencia entre positivo y optimista. Porque positivo es solo el lado bueno, no, pero el optimista entiende el contexto y dice se puede en este contexto lograr las cosas y eso se me hace muy valioso. Nunca, jamás en la historia se está invirtiendo tanto como en este momento. A pesar de todo lo que está pasando en Colombia. A pesar de
lo que está pasando en Estados Unidos. ¿Sí? Nosotros teníamos una planta en Barranquilla de 28.000 metros cuadrados y estamos construyendo 35.000 metros más. ¿Sí? Y no hemos parado y no vamos a parar y vamos hasta adelante. Para adelante. ¿Mm? O sea, es que así tiene que ser. Es que uno, ¿qué puede, pues las cosas geopolíticas que no puede manejar uno, ¿qué hace pues? ¿Mm? Que paciencia, que calma, que no sé qué, pues. Aquí no, no sé. Aquí decidimos echar todo para adelante y seguir para adelante. ¿Cómo es la historia de exportar a Estados Unidos por primera vez? De tratar de conquistar un mercado que a veces tú hablas muy natural como, no, el mundo, vamos a competir, pero a veces mucha gente dice, oiga, Estados Unidos, vender allá, ¿qué hago? Además, en una época que no era lo común exportar, ¿no? Me parece una pregunta espectacular. Y esto empieza con la apertura económica del presidente Gaviria, de César Gaviria. ¿Se acuerda que fue en los primeros, fue a finales de los 90, la famosa apertura económica? Entonces, muchos empresarios en Colombia, pues trataron de pararla, que eso era una locura, que se nos iba a inundar el mundo, que la industria colombiana se iba a acabar. Todas las cosas que se hablaron en su momento. Pero nosotros entendimos que pues, la ineficiencia de una no lo puede trasladar al mercado. Y desde esa época empezamos a exportar, poquito, pero empezamos a exportar desde Manizales, pues, ¿sí? Porque si hay una ciudad mal situada para exportar, es Manizales, ¿sí? Eh, eh, por los costos logísticos internos, pues, que son bárbaros. Entonces, pero arrancamos a exportar, de hecho. Nosotros manejábamos pues, marcas nuestras, una marca muy famosa que todavía existe, que es Cristalino, ya no en manos nuestras, pero la exportamos a Estados Unidos y tuvimos publicidad en televisión en Estados Unidos y todo. Sí, obviamente nos dimos un totazo contra la pared monstruoso, ¿sí? Y botamos plata la que usted quiera. Aprendimos, pero botamos mucha plata en Estados Unidos. Pero eso fue haciendo que la empresa fuese evolucionando en el modelo de negocios que tenemos hoy, que es un modelo de negocios de contract manufacturing. O sea, le fabricamos a las grandes multinacionales. Nosotros no tenemos marcas nuestras hoy por hoy. Eso lo abandonamos porque nos quebramos muchas veces con eso, con algo que no sabíamos hacer. ¿Sí? Y finalmente tomamos la decisión de ser solo contract manufacturers. Hoy por hoy producimos alrededor de un 40% de jabón que se consume en los gringos. Que es una locura. ¿Sí? Versus, pues, que hubiéramos hecho con la marca nuestra en Estados Unidos. Hoy por hoy fabricamos 7 de las 10 primeras marcas de jabón de Estados Unidos. 7. No hay ninguna empresa colombiana que tenga una marca dentro de las 10 primeras de cualquier categoría de consumo de Estados Unidos. Entonces, digamos que es un modelo de negocios que ha sido espectacular. Que yo ¿Cuándo es ese momento de esa decisión de decir, ya, dejemos de competir contra un Procter, que después te voy a hacer la pregunta de cómo lograste ese contrato, pero dejemos de competir contra estos grandes y hagámosles el jabón? No, viene desde hace mucho tiempo. Nosotros, el cliente más antiguo ya lleva 52 años con nosotros. Que es, pues en su momento fue Perfumería Gal de España. Hoy por hoy esa empresa fue comprada por el grupo Puig, que son pues una de las grandes empresas de perfumería. Son los dueños de Carolina Herrera, Paco Rabanne, Jean Paul Gaultier, Nina Ricci, pues todas estas marcas. Y con ellos ya llevamos 53 años. Desde 1972 empezamos con ellos.
Entonces esto fue un proceso en evolución, ¿sí? Y, eh, y el mantener las marcas propias no éramos buenos para eso, no éramos buenos. Ujú. Entonces decidimos pues vender la marca Cristalino en su momento. Nos quedamos con otras marcas nuestras y tratamos de hacer un modelo pues que duramos 20 años eh, con él pues prácticamente perdiendo plata, ¿sí? Con el resto de marcas que nos quedaban y finalmente hicimos un acuerdo de participación con el mismo Casa Luker, donde pues, la marca que habíamos vendido que era Cristalino a principios de este siglo y las marcas de nosotros, entonces ya volvimos a ser dueños del 50% de la marca Cristalino, ellos dueños del resto de la marca que creíamos, ellos distribuyen y nosotros fabricamos, qué es lo que sabemos hacer bien. Entonces realmente nosotros tenemos muy pocos clientes, tenemos 64 clientes y, y- y obviamente pues son clientes, la mayoría de ellos multinacionales, ¿sí? Y también vendemos aquí en Colombia, obviamente, pero el 89% lo exportamos, ¿sí? Y, y el 85% va para Estados Unidos. Ujú. ¿Cómo es la historia detrás del contrato de Procter? ¿Cuánto duró ganarse esa licitación y cómo lograron ustedes por encima de tantos, o no sé si tantos, pero por Creo que competidores? que es difícil explicar el modelo de negocios, no solamente a los accionistas, a la junta directiva, a todos los empleados internos, ni hablar a los bancos, ¿sí? Al sistema financiero. Es un modelo de negocios complicado porque un proceso de certificación de una multinacional, cualquiera que sea, demora muchos años. Muchos años. Y eso le cuesta muchísimo dinero a esa multinacional y obviamente a nosotros también, el proceso de certificación. Entonces, ningún proceso de certificación va a arrancar si uno no tiene la capacidad instalada. ¿Mm? O sea, eso pues que, no, certificame y después yo voy montando la planta. No. Ese tiempo no lo van a perder ni ellos, nunca jamás va a arrancar. Una cosa es. Entonces, esas son las cosas que hay que entender. O sea, tener la voluntad y la visión de invertir en capacidad instalada y después salirla a vender. ¿Sí? Y ese modelo de negocios es, vuelvo y repito, difícil de explicar. Difícil de explicar es muy fácil, de que se lo entiendan a uno y que se lo crean. ¿Sí? Imagínense con el sector financiero, ese modelo. Claro, porque no saben si tú te lo vas a ganar o no. Te dicen, venga, yo le presto la plata para ampliar la fábrica, pero ¿qué me garantiza usted de que la usa? Lo primero que le piden a uno es el contrato. ¿Sí? Y obviamente contratos, pues, no hay hasta que no esté certificada la planta. Y de hecho, hemos empezado muchas producciones con estas multinacionales. El contrato se viene a hacer como a los 2 años. Ujú. Entonces, eso por ahí no es. Finalmente, eso es algo pues que hay que tener esa vocación, obviamente, pues hay que tener tino porque puede uno equivocarse también. Pero pues eso nunca nos ha fallado, pues que hagamos algo y que no, puede que se demore un poquito eh, en traer al cliente, porque pues obviamente esas certificaciones son complicadas. Pero digamos, la certificación con Procter duró más de 3 años y medio y por parte de Procter participaron más de 150 personas en ese proceso. 150 personas, ¿sí? Eso es de locos, eso es de locos, porque es que no solamente le miran a uno la calidad, o sea, el compliance que hacen es monumental, ¿sí? ¿Quiénes son los socios? Moralidad comercial, la junta directiva,
todo el tema de derechos humanos, toda la parte laboral. O sea, la parte de calidad quizás es lo que, pues no es lo que menos importa, pero es lo que se da por hecho. Todo lo que hay detrás es impresionante, impresionante. Entonces hay que tener lo otro, es la vocación a dejarse editar. No, eso se me hace una locura. Nosotros tenemos anualmente más de 50 auditorías. ¿Sí? Y no hay auditoría que no encuentre algo. Eso pues no existe. O sea, pierde el tiempo el auditor y mejor dicho, el auditor no sirve. Pero eso nos ha hecho que siempre la vara vaya hacia arriba. O sea, el sistema de gestión que nosotros tenemos hoy por hoy es el segundo activo más importante de la empresa y eso no, ni lo venden, ni hay universidades para eso, ni libros, absolutamente nada. O sea, ese es el activo, como lo digo, el segundo activo más importante, que es único, porque es la sumatoria de todos los sistemas de gestión de todas estas multinacionales. ¿Mm? ¿Sí? Y fuera de eso, pues, de los organismos, de otros organismos, como es la FDA en Estados Unidos, que fuimos certificados por ellos, ya llevamos 5 años certificados por la FDA. O sea, entonces, este tema de auditorías para mucha gente es un problema, para nosotros es una virtud, porque todos los días aprendemos más. Y todos los días vamos mejorando y subiendo esa vara. Y volviéndonos únicos en el mercado, que es la otra. ¿Sí? Entonces, el negocio del contract manufacturing tiene unas barreras de entrada muy complejas, muy largas, muy difíciles y muy costosas, pero también las barreras de salida son muy difíciles, porque una multinacional no va a botar una cantidad de dinero y simplemente porque, no sé, en Nicaragua les van a dar el jabón un peso más barato, pues lo van a cambiar a uno, ¿sí? Porque les toca volver a certificar esa otra empresa. Entonces, son barreras de entrada difíciles, pero también las barreras de salida son muy difíciles. O la tiene como uno que embarrar de una forma monstruosa, pues en incumplimientos de entregas, de calidad y todo eso, pues para que a uno lo mande para el carajo. ¿Sí? Pero pues, acabamos de recibir la semana pasada el nivel de cumplimiento con Henkel, ¿sí? Fue del 99.4%. ¿Sí? Y somos declarados el mejor proveedor que tiene Henkel en el mundo. ¿Mm? Entonces, pues es hacer las cosas bien finalmente. ¿Mm? Voy a volver un poquito a tu historia y es, tú desde que entraste a la universidad a estudiar dijiste, me voy a meter en el negocio de la familia. A ver, soy sincero. Yo soy un apasionado por la cocina. ¿Sí? Y yo cocino todos los días de mi vida. Es el hobby mío profundo. Si a mí hace que ya casi 50 años hubiera dicho pues que yo iba a estudiar cocina, pues creo que me hubiera más o menos ya sabemos qué, ¿sí? Entonces, hoy por hoy, yo estudiaría cocina, sin ningún problema. Si yo saliese hoy del colegio, ¿sí? Pero pues estudié ingeniería química y ahí me fui metiendo en el tema de la empresa y le fui cogiendo el gusto con el tiempo y volví de la cocina a mi hobby, que seguirá haciendo, ¿sí? Hoy por hoy pues no pienso ni siquiera en montar un restaurante, me parecería lo más horrible del mundo. Pero lo hago para mí, para mi gozo, entonces mezclo mi vida personal y mi vida laboral, pues la tengo como relativamente bien repartida entre amigos, familia y la parte laboral. ¿Cómo? Antes sí contesté tu pregunta. No, sí, lo entendí perfecto. Em, entonces tú vuelves y digamos, tú haces como el camino de decir, bueno, yo me voy a ganar el puesto, ¿no? Arrancaste, como me contaste, limpiando. eh, Y con mi padre no era
Eso pues que llegó por paracaídas a la gerencia tal, no, no, no. Como aprende o aprende, ¿sí? Entonces tuve la oportunidad de pasar por muchas áreas de la empresa, eh, habiéndome gustado pues más la parte de producción, ¿m? y, y ya después hice muchos cursos y diplomados en todo lo que yo no conocía, todo lo que a mí me mordía. De hecho, lo que menos practico y he practicado en mi vida es la ingeniería química, ¿sí? Si a mí me ponen a hacer un balance termodinámico y por ahí pues salgo corriendo, ¿sí? Obviamente pues la ingeniería le da un orden mental. No estoy diciendo que me arrepentí ni más falta de haber estudiado ingeniería química, pero sí hubo que complementarlo después con gerencia, con finanzas, con este tipo de cosas, pues que sí eran carencias. ¿Mm? ¿Cómo se hace? O sea, tu papá había llevado la empresa a un nivel muy alto y tú dices, bueno, ahora yo voy a asumir este rol. Como qué hacer y qué no hacer cuando uno pues va a meterse ahí en una empresa familiar, liderar. eh, ¿Cómo fue como un poquito como ese proceso también? Porque obviamente pues cada uno tiene su estilo y su manera de hacer las cosas. A ver, hay dos cosas que se me olvidó decirle ahorita desde el inicio de la empresa. Mi padre tuvo una virtud gigantesca, es que aquí siempre hubo junta directiva externa, desde 1962, en una empresa chiquitica, 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 ¿sí? Siempre tuvo junta externa. Entonces eso, pues obviamente nos dio una enseñanza gigantesca. Hoy por hoy hay muchas empresas de familia gigantescas que todavía se debaten si tienen junta externa o no. Ujú. Eh, y en el transcurso de todos estos años, pues digamos que la formación, y no es la vía, porque pues esto es simplemente una continuidad del legado de mis padres. Pues no, pues yo no he hecho aquí milagros ni nada de ese tipo de cosas. Es continuar con un legado y con ganas y con berraquera para adelante. No hay otra cosa. Entonces, hoy por hoy, el tema de gobierno corporativo, por ejemplo, es sumamente estricto. Nosotros tenemos todas las Pero prácticas. digamos, tú tuviste que hacer como un proceso de selección por tu cargo con una junta directiva aparte, dijeron, bueno, es Mauricio, son otros dos externos, cosas de ese estilo, pero no. Era mucho más fácil. Fui pasando por departamentos dentro de la empresa, fui aprendiendo y sí, pero hoy por hoy, pues, cualquier familiar, pues sí tienen que hacer el proceso completo. Sí, está abierto las puertas para cualquier persona en la familia, pero el puesto se lo tiene que ganar. ¿Mm? Se lo tiene que ganar. Como me tocó ganármelo a mí finalmente. Si yo no hubiera dado no hubiera dado las téngalo por seguro que no hubiera estado aquí. ¿Mm? Entonces, digamos que hoy está más formal eso, obviamente, con todo el tema del gobierno corporativo, ¿sí? Porque generalmente lo que uno ve, pues la primera generación construye, la segunda crece y la tercera se manda para el carajo todo, destruye, ¿sí? Y es obvio, porque pues son terceras generaciones donde pues ya hay una cantidad de músicos, cocineros, artistas, gente que no, que no tiene el sentimiento de la empresa y es muy difícil. Y eso es un reto muy grande en una empresa familia. De hecho, aquí tenemos una vicepresidencia que la maneja, pues somos solamente dos hermanos, somos 5 hermanos y 2 trabajamos en la empresa. Y mi hermana es la vicepresidenta de responsabilidad social y familia, ¿sí? Y es mantener a la familia eh, eh, informada de la empresa, ¿sí? Y esto no es haciendo cosas raras, ni consejos de familia externos. O sea, cada familia tiene su proceso y sus cosas, pues yo no me voy a criticar o no uno u otro. Pero en el caso nuestro, digamos, todos los sobrinos participan en la junta directiva.
o sea, son invitados a la junta directiva. ¿Sí? La junta directiva hoy por hoy son 7 miembros principales y 7 suplentes. 3 de los miembros suplentes son los 3 miembros de mis 3 hermanos que no trabajan aquí. Yo no soy de la junta directiva, ni mi hermana tampoco. Nosotros somos subordinados de la junta directiva. ¿Sí? Entonces, cuando entramos a la empresa, nos quitamos el sombrero de accionista y nos ponemos el sombrero de empleado. ¿Sí? Que eso hace una gran diferencia. ¿Sí? Entonces, digamos que toda la información está en la familia, no hay que hacer reuniones externas, ni juntas de familia, ni cosas de ese estilo, porque ahí está la información. Ya el que no quiera asistir, pues eso sí ya es otra cosa. ¿Mm? Pero generalmente esa es la labor de mi hermana, estar con toda la familia haciendo cosas, cursos, lo de Family Business Network, somos muy activos en eso. No, muchas cosas interesantes ya con la familia que hace que conozcan la empresa y que sepan qué es lo que tienen. ¿Mm? Hablemos un poquito de tu liderazgo y de tu ego. Tú dices, 40% del jabón en Estados Unidos es hecho por ustedes. Básicamente, o sea, yo estaba haciendo un cálculo casi que una de cada 2 personas se, se baña o alguna cosa con un jabón hecho por Ada. Se me habla todos los días a bañarse con los jaboncitos en Barranquilla o Colombia. En Barranquilla. Exacto. ¿Cómo, cómo no te dejas ganar del ego? O hay momentos donde el ego incluso te ha ganado, pues en ese proceso de evolución. Esto sí es algo muy mío, pues. O sea, humildad, humildad, humildad siempre. Entre más crezca uno, más humilde tiene que ser. Aquí no se le puede subir la bilirrubina a nadie. Y al que se la va subiendo, hay que bajársela inmediatamente. Ese de yo soy, yo tengo. No, 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 no. Eso no existe aquí. ¿Mm? Me parece lo peor que puede existir. No somos de excentricidades tampoco, ni de cosas raras. Obviamente me gusta tener un carro bueno, me gusta viajar, me gusta comer bueno, pero hasta ahí, pues yo no me puedo comer 2 almuerzos al mismo día, en el mismo momento, ni puedo manejar 2 carros en el mismo momento. Entonces, no, de verdad humildad, humildad siempre, 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 siempre. ¿Mm? Porque, pues, no sé, y no lo hago por nada distinto a que así soy, pues, ¿no? Pero obviamente, pues eso lo hace uno cercano con la gente, ¿sí? Lo hace uno empático con la gente, ¿sí? Aquí no existe, pues, doctor Mauricio, don Mauricio, ingeniero Mauricio, no, Mauricio, punto. ¿Mm? Y ya. ¿Y qué sueños tienes? O sea, yo creo que has logrado grandes cosas en ese tiempo, pero ¿qué viene para el futuro? O sea, trabajan además con unas multinacionales increíbles. En este momento tenemos más de 140 proyectos, que es una locura, es una locura. De verdad que no damos abasto. Y con todos los proyectos que tenemos, que es espectacular, porque eso lo mantiene a uno vivo y positivo siempre. Obviamente habrán proyectos de esos que nunca salgan adelante, pero pues obviamente habrá muchos que sí van a salir adelante. Y, y qué tan grande vamos a hacer, nosotros tampoco tenemos ese KPI pues en la cabeza. Sé que vamos a ser mucho más grande de lo que somos hoy, porque tenemos las ganas y tenemos la infraestructura y tenemos la gente para hacer, ¿sí? Y, pero eso, y perdóneme que lo diga una y otra vez, sin justicia social no se puede hacer. O sea, uno tiene que trabajar con la gente, que la gente mejore su calidad de vida y que finalmente da justicia social. Porque lo que tenemos hoy en Colombia, y me perdonan que diga esto, ya metiéndonos en la parte política, es culpa de nosotros mismos. ¿Sí? Este es el resultado de cosas que no hemos hecho en Colombia. ¿Sí? El segundo índice de Gini más malo de Latinoamérica es Colombia, eso no puede ser. Eso no puede ser. Por ahí no es.
Entonces tenemos que trabajarle todos muy duro, todos, cuando digo todos los colombianos, trabajarle muy duro a construir ese futuro, ¿sí? Y de verdad que el país sea un país justo y con responsabilidad social, porque hay una Colombia olvidada gigantesca, gigantesca. Y eso no puede seguir siendo así. ¿Mm? Y no hemos hecho la labor, con muchos gobiernos, de derecha, de izquierda, de todos. Y no hemos hecho la labor. ¿Mm? No la hemos hecho como debe ser. Y es que al final una empresa la sostiene su gente, nada más. Eh, y, y uno necesita es qué tanta fuerza le quiero dar a mi gente para que me sostenga. Y depende de cada uno y no competir por quiénes son los más débiles que sostienen, sino los más fuertes que hacen que la compañía crezca. Entonces aquí, de verdad, no nos preocupa en el sentido de que veamos a la competencia como un enemigo, ni más faltaba. Vemos una oportunidad siempre y si nos podemos aliar con la misma competencia para hacer proyectos bienvenidos. Es que no, no, el mundo solo no puede tragárselo. ¿No? Entonces, eh, es una pregunta muy difícil, pues porque pues que usted me pregunte qué vamos a hacer en 5 años. No sé, sé que vamos a ser mucho más grandes que ahorita, mucho más justos, mucho tener a la gente mucho más contenta, de eso sí estoy seguro. Sí. Y con unas ganas y una berraquera de tragarnos el mundo impresionantes. Pero haciendo las cosas bien, ¿sí? De verdad, haciendo las cosas bien. Eso es lo que necesita el mundo y bienes desde todo punto de vista. Ambiental, responsabilidad social, eh, justicia social, eh, todo lo que eso conlleva. ¿Mm? Hay un libro muy bueno que acaba de salir, se llama Moral Ambition. em, y es de eso, de la ambición moral del talento de decir, oiga, quiero crear empresas que realmente trasciendan e impacten con sentido. Ya, Y esto ha pasado, y usted pues que manejan este tema, anteriormente los departamentos de gestión humana o uno entrevistaba a la gente. Hoy por hoy lo entrevistan a uno. ¿Sí? ¿Cuál es el propósito de la empresa? Todo ese tipo de cosas ya las preguntas se las hacen es a uno en una entrevista. Y todos los días va a ser eso más profundo. O sea, porque ya el salario como tal pasa a una segunda parte. A la gente no le interesa por ningún salario trabajar en una empresa que no tenga un propósito claro, positivo y que no vaya con mi propósito de vida. ¿Mm? Y ahí es donde está la parte más compleja de aquí para adelante en la retención de personal y en la consecución de gente. Entonces, si hay empresarios que todavía piensan que eso es una modita, que eso es un embeleco, pues que vayan pensando, porque no es así. No es así. ¿Mm? La gente y todos estos millennials y todas estas cosas quieren trabajar en empresas con propósito. Y repito, el salario pasa a una segunda o tercera línea. ¿Sí? Por mucha plata que le pague, si una empresa se roba los impuestos, ¿sí? Si una empresa trata mal a la gente, le paga mal a la gente, pues a sus empleados básicos, puede que usted tenga un cargo muy importante, pues y le den bonos y todas las carajadas. Eso no es sostenible. Y no va a conseguir gente para eso. Estoy seguro, pues. ¿Sí? Entonces yo creo que tenemos que cambiar o del corazón o a la fuerza, si queremos subsistir. ¿Mm? Pero mejor hacerlo del corazón, ¿no? pues si uno puede pasar bien, ¿por qué quiere pasar mal? Estamos de acuerdo. Mauricio, algo que no te había preguntado que quieras añadir. A ver, yo creo que Colombia tiene una oportunidad
monumental, monumental. Desde mucho punto de vista, puede que ahorita haya mucho ruido con los aranceles de Trump y de toda esta cosa, pero vamos a ver finalmente en todo esto en qué queda. Pero la oportunidad es gigantesca. Si estamos hablando de ese problema de trabajo que hay en Estados Unidos, que hay en Europa, pues obviamente la oportunidad de hacer las cosas y de hacer contract manufacturing la tenemos aquí. Colombia tiene el mejor tratado de libre comercio que tiene cualquier país firmado con Estados Unidos. Y eso los empresarios colombianos o no lo conocemos o no nos hemos metido profundamente a eso. ¿Sí? Entonces ese es un reto grande como de convencer a muchos empresarios que aprovechemos lo que tenemos. Seamos positivos. Y ese nearshoring que de tanto se habla, ¿sí? Es una realidad. Es una realidad. Y todos estos países van a necesitar quien les fabrique. Por muchos robots, por mucha inteligencia artificial, finalmente las cosas se tienen que hacer en alguna parte, ¿o no? Y usted no puede, usted jamás va a tener una planta de producción en su casa que le haga hamburguesas, que le haga huevos, que le haga jabones, que le haga champús. En una impresora digital, pues eso no va a existir. Eso no va a existir. Qué pena me da. ¿O cómo va a existir eso? Entonces, esta oportunidad que tenemos, ¿sí? Y no es exportar pobreza, porque esa es algo que yo no estoy de acuerdo. Es que como la mano de obra es muy barata en Colombia, entonces esa es nuestra ventaja competitiva. Por ahí no es. Por ahí no es. Esa no es la forma de competir, ¿sí? O la devaluación. No. Como el peso está devaluado, entonces es muy beneficioso para exportar. Pues por ahí no es. Porque el día que no, entonces se quebró. ¿Sí? Y yo creo que esa oportunidad sí es monumental. Monumental. Que la tenemos que aprovechar porque el tren solamente pasa una vez en la vida. Y si Colombia no se monta en ese tren, que la debe pasar. Y son muchas empresas, si no el 100% de las empresas colombianas que pueden participar en este tema. ¿Cierto? Pero hay que tener la vocación de dejarse auditar, de hacer todos esos procesos, ¿sí? Porque es costoso, de tener capacidad instalada para poder, ¿sí? Pero todo eso se puede hacer, eso no tiene ninguna problemática. Y el otro mensaje, que lo empecé a decir ahorita, es o nos metemos a participar en política o nos metemos. ¿Sí? No podemos dejar que el futuro del país se siga definiendo como se ha venido definiendo en las últimas elecciones, y estoy hablando de los últimos, de siempre. ¿Sí? Que no, que la empresa no puede participar en política, que hablar de política es un problema. ¿Sí? Entonces pues ya nos prohibieron hablar de política, pues, entre amigos o entre la familia. No podemos hablar de política, no podemos hablar de sexo, no podemos hablar de religión, no podemos hablar de deportes porque nos damos machete. Eso no puede ser. O sea, tenemos que hablar de política, volver a hablar de política en el comedor de la casa, discutir de política, ¿sí? Y participar en política, ¿sí? Y yo creo que eso es algo que sí o sí lo tenemos que hacer, ¿sí? O si no, el país va a seguir en el rumbo que no es. Y cuando hablo de empresarios es desde la peluquería de la esquina. ¿Sí? Es que ese ya es un empresario. O la tienda. O a nivel personal. Una empresa unipersonal finalmente lo afecta a todo lo que pasa en el país. Entonces todos tenemos que participar. No hay razón de ser de que haya un 60% de abstención. Eso es una locura. Una locura. Entonces, o participamos o nos participa. Me encanta ese último punto y es, yo creo que hay varias cosas. Uno, primero aprender a hablar de política.
Creo que no se sabe hablar de política, no se sabe hablar de crecimiento de país, de qué es lo mejor para una región, qué retos tenemos, em, y hay que aprenderlo a hacer. Y segundo, em, hay una historia de la Segunda Guerra Mundial, de cómo en Alemania, por ejemplo, las personas se metieron en la política, las personas que normalmente no estarían en la política se metieron, pues porque obviamente había una crisis gigante, ¿no? Em, Y después ya cuando vieron que todo estaba bien, se salieron y dijeron, no, dejemos eso ahí. Y creo que ese es el error, Rafael, y esto es de todos, el país es de todos. Un país, esto pues se oye en toda América Latina al final, el país es de todos y no es de una clase política ni nada, sino es de un sinfín de personalidades, actores y todos tenemos que participar y entender porque al final es la herencia que uno le va a dejar también a los hijos y el país que uno va a vivir. Así es. Es que, miren las elecciones pasadas. Voy a dar cifras generales, pues, para que 38 millones de colombianos podíamos votar, de las cuales votamos 22. ¿Mm? O sea, 16 millones de pesos les importó un carajo qué es lo que pasa. 16 millones de personas le importó un carajo qué es lo que pasa aquí en Colombia. Y terminamos con dos candidatos, ¿cómo era? 11 millones de votos para uno, 11 millones de votos para el otro. ¿Sí? Dígame usted qué. ¿Y cómo terminamos en esas elecciones? ¿Mm? Aterrador. Eso no puede ser, eso no puede seguir siendo. Entonces nos tenemos que meter a trabajar con los candidatos. Yo no estoy hablando de ningún candidato específico. Ojalá haya muchos candidatos capaces, ¿sí? Pero que esto se vaya filtrando eh, a construir un país con justicia social. Y eso no se hace ni la ultraderecha ni la ultraizquierda. Eso no, olvidémoslo de eso. Está mandado a recoger hace mucho rato. Justicia social. Y al final todos yo quiero que quieren eso. Si uno dice justicia social, yo no sé quién se pondría eso. O sea, o muy poquitas personas dirían, oiga, yo no, ¿quién no quiere votar por alguien que haga mejor a un país? Pero nos tenemos que meter. No podemos seguir siendo. O sea, hay que arrancar desde escribir la cédula. ¿Sí? Ah, es que yo no pude votar porque yo tengo la cédula escrita en Chigorodó y estoy viviendo en Manizales. ¿Cómo puede ser eso? Es una justificación a nada. Esa es una, eso es algo que de verdad, y yo lo estoy trabajando mucho, mejor dicho, ladrillo que me den, ladrillo que hago de participar en política. ¿Sí? Ahí me paro a hablar de eso. Y de frente lo tenemos que hacer. Y de frente en algún momento habrá que tomar partido por algún candidato o candidata. Ojalá sea muy bueno. ¿Sí? Y no sea por descarte, pues como hemos terminado en las últimas elecciones. ¿Sí? Y lo otro, la otra reflexión, uno oye a muchos colombianos estupefactos con la corrupción. Es que el peor problema que tiene Colombia es la corrupción. ¿Y por qué no nos miramos todos un poquito para adentro? Estas cifras no sé, que hay que validarlas, pues, pero algún estudioso de Colombia algún día se lo vi. Si todos los contratos del sector público en Colombia, llámense municipal, departamental o nacional, pagaran el 10% de coima o el 10% de corrupción, ¿sí? Eso equivale, la suma de todo eso, equivale al 10% de la evasión. Entonces, ¿desde dónde empezamos? ¿Mm? Ok. Al final, ese es un tema. Sí, yo creo que la corrupción está en la parte individual, en la parte empresarial, en la parte pública, de diferentes maneras. Y es un comportamiento que uno aquí no es lo que debe promover es la ética en la vida. De educación, el problema es de educación, el problema de Colombia es de educación, desde todo punto de vista, creo yo, pues. Sí, no es la corrupción. Y yo no pago impuestos. Y trato de ver cómo me los birlo todos los días. Eso no puede ser. ¿Cómo va a ser eso? O le pago a un policía para que no me ponga una multa. ¿Cómo puede ser eso? O trato de facilitar un trámite de una licencia por otras vías. ¿Cómo?
¿Qué queremos pues con el país? ¿Mm? Entonces esa es una reflexión que nos tenemos que hacer desde todo punto de vista. Ahora, la corrupción del sector público necesita al sector privado para que se haga, ¿o no? ¿Sí o no? Entonces, y falta sumarle ahí la corrupción entre el sector privado. ¿Mm? Que también ronda y profundamente. ¿Mm? Entonces yo creo que de verdad que esas son cosas que tenemos que pensarlas profundamente y hacer un país más equitativo, con igualdad de oportunidades para todo el mundo. Pues yo creo que ese es el gran reto que tenemos y si somos capaces de salir adelante como sociedad y como todo, pues porque Colombia es un país maravilloso. Así todo, todavía ve uno todos los vuelos llenos de extranjeros viniendo a Colombia a conocer este maravilloso país. Yo estuve este fin de semana en el Chocó y eso es un espectáculo, pues, es un espectáculo. Y cantidad Hay una de... zona que admiro mucho y es la zona cafetera. Creo que debería ser el lugar para promover, sobre todo la gente, la infraestructura. O sea, ¿qué rincón de Colombia no es espectacular? Los llanos orientales, La Guajira, o sea, es un país con miles de oportunidades. Pero hay que trabajar. Hay que trabajarle en esas cositas tan sencillas. Tan sencillas, pero tan profundas, pues. ¿Sí? Total. Y la otra cifra, que esta sí, quiero corroborarla. Si el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos se utilizase a profundidad, los empresarios colombianos lo utilizásemos a profundidad, y todos los tratados de libre comercio, no solamente con Estados Unidos, con Europa y con todos, el crecimiento podría estar por encima del 20%. Pero ahí le dejo esa cifrita para que la corroboremos o me ayuden a corroborarla. Se le oía a alguien hace un tiempo. Entonces sí hay las posibilidades de crecer y de crecer a doble dígito, ¿sí? Y no seguir siendo un país mediocre en crecimiento. ¿Mm? Pero eso sí depende de todos nosotros. ¿Qué tal este invitado? ¿Qué tal Grupo A y Mauricio? Su historia, su liderazgo, dejan muchos hacks. Me costó trabajo, pero aquí los voy a ir nombrando. El primero, el liderazgo se pone a prueba cuando hay poder y decides no usarlo para imponer. 2. Un CEO, un vicepresidente, un líder de talento que cuida primero, inspira después. 3. La semana de 4 días ya no es una utopía. Es una pregunta filosófica, ética, para quienes estamos diseñando el trabajo. Aquí, la empresa que no cuida el descanso probablemente está cultivando agotamiento disfrazado de rendimiento. Ojo. 4. Si tu gente tiene miedo de fallar, del error, no tienes una cultura de excelencia, tienes una cultura de defensa. Y por último, cuando el negocio se alinea con el alma, la rentabilidad es una consecuencia natural. Hasta un siguiente episodio y felicitaciones por todo lo que han logrado Grupo ADA, Mauricio y su equipo.